Hemos usado dos versículos como fundamento de nuestra enseñanza, donde dice Juan capítulo 5, versos 43. Estamos hablando del anticristo o la bestia. Y dice Juan 5, 43. Y el otro está en Primera Juan capítulo 2, versos 18. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor. Dice Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y dice Primera Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Amado Padre, muchas gracias por esta noche, una nueva oportunidad que nos das de alabar y bendecir tu nombre, una nueva oportunidad para reunirnos como los redimidos del Cordero, una nueva oportunidad que nos das, oh Dios, para oír tu palabra. Rogamos, oh Dios bendito, bendice a tu pueblo aquí presente, susténtale, ayúdale, cuídale, Señor, líbrale de todo mal. Tómenos en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dé una buena actitud ante tu palabra, una actitud reverente, atenta, abierta, sumisa a la voz de tu palabra, para que tu palabra, oh Dios, corra y sea glorificada, y tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que también en tu misericordia uses a este tu siervo para tu gloria. Te lo rogamos todo y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada hicimos una aclaración sobre quién es el anticristo. Es uno opuesto a Cristo y opuesto a todo lo que tiene que ver con Dios o los santos. Es un usurpador que toma el lugar de Cristo y pretende hacerse pasar por Cristo. Por lo menos lo logrará por un corto tiempo, principalmente entre los judíos, y a través de su proceder va a ser admirado por todo el mundo. Es un personaje que viene dentro de lo que es el plan del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios, enemigo de los santos, enemigo de la iglesia, enemigo de la palabra, y como vamos a ver, a través del anticristo manifiesta su disgusto, su enojo contra Dios, y tratará de hacer estragos, de desvirtuar la palabra, de desvirtuar el nombre de Cristo, pero su tiempo es limitado. Allí leímos en la lectura bíblica que es por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Sí, lo que enfoca 3 años y medio, aunque va a proyectarse durante un periodo de 7 años,
no será sino abiertamente declarado en la segunda parte de lo que se conoce como la gran tribulación. La semana pasada vimos que este personaje recibe el poder, el trono y la autoridad de parte del dragón. Eso dice Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 22 nos dice quién es el dragón, porque es importante aclarar lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 20, verso 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y allí se da la definición de quién es el que le da el trono, el poder y la autoridad al anticristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién era? ¿Quién dice Apocalipsis 22 que es? Ok. Entonces, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. De manera que todo el poder que va a manifestar el anticristo en los últimos tiempos es el mismo poder de Satanás, porque ha recibido el poder de Satanás para operar y manifestarse en los últimos tiempos. El anticristo, la palabra del Señor nos enseña de que será un blasfemo. Cuando hablamos de blasfemar, la blasfemia va principalmente descargada contra Dios, porque el enojo del diablo es contra quién, es contra Dios. Y entonces, ¿contra quién blasfema? Contra Dios. Y dice allí mismo Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? Eso es la segunda mitad de la gran tribulación, porque antes se mueve a través de un pacto de paz y como empieza a hacer señales, prodigios, y empieza a darse a conocer y a ser reconocido, y a la mitad de la tribulación, como decimos los ticos, le da vuelta a la torta, ¿verdad? Y se manifiesta tal cual es. Dice allí el verso 6, y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues llegará un momento en que gobernará sobre todo el mundo, sobre todo el planeta, ¿verdad? Y allí la palabra del Señor nos enseña que ese personaje, el diablo a través de este personaje, manifiesta todo su desprecio hacia Dios. Y hay una pregunta allí, ¿por qué el diablo desprecia tanto a Dios? Porque lo que manifiesta es el rencor, el enojo, pero el rencor y el enojo algo lo generó. Y entonces hay dos pasajes especialmente en el Antiguo Testamento que hablan de la causa de ese enojo, de ese rencor, de usar al anticristo para hacer estragos en los últimos tiempos.
Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. En el capítulo 14, versículos 12 al 15, dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué cosa? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Mas dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Y allí hay una ligera descripción de lo que sucedió con este personaje. Este personaje alguna vez tuvo un inmenso lugar de privilegio junto a Dios, junto a los ángeles. Y ese personaje se enfatuó, se ensoberbeció, se creyó y actuó presuntuosamente, queriendo tomar el lugar de Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios y logró seducir a la tercera parte de los ángeles del cielo. Hoy son las huestes infernales con las que tiene lucha todos los días el pueblo de Dios. Allá dice Efesios capítulo número 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde ubicados? En las regiones celestes. Pero tanto ese personaje como con los que con él se dieron, fueron echados del tercer cielo. Recuerden, el cielo está dividido en tres: el cielo atmosférico, el cielo planetario y el tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. De allí fue donde fue echado. Y desde entonces opera en las regiones celestes. Y allí tiene sus ejércitos y su equipo, y desde allí planea y se mueve en contra de Dios, su palabra, los santos, la iglesia. Por eso dice ahí la palabra del Señor en Efesios 6, 12, que nuestra lucha es contra ellos. A veces surgen circunstancias en la vida de los creyentes y nosotros vemos personas, pero tenemos que ser más sabios y aprender a mirar qué hay detrás de lo que vemos. Porque Dios quiere hacer mal a los santos, quiere hacerlos tropezar, quiere verlos enredados en asuntos, en pleitos y cosas como esas. Quiere hacerles daño. Y por eso tenemos que ser más sabios cuando surge una circunstancia, poder ver y discernir quién está detrás y cuál es la intención. Y no dejarse arrastrar, cuidarse. Allí es importante usar un poquito Efesios 6, donde el verso 10 dice que nos fortalezcamos en el Señor. Solo aquí vamos a ser vencedores. Amén. Sin el respaldo de Dios, sin la fuerza del Señor, nosotros sucumbimos fácilmente, caemos, fallamos, pero fortalecidos en el Señor es otra historia.
Amén. Y dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el 11, para que estéis firmes. ¿Contra quién? Claro, es el que quiere hacer daño a la iglesia, a los santos. Es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Y entonces Dios llama a fortalecerse y a discernir contra quién Él lucha. Inicié diciendo que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, ¿recuerdan? Hagámoslo fortalecidos con el poder del Señor. Dice el verso 13 allí, para que podáis resistir en el día malo. Y hay días malos, sí. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Porque el enemigo ha querido destruir la obra de Dios. Así fue en el principio de la creación. Así fue cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y a través de los siglos y en adelante leemos pasajes como Génesis 6:5, donde Dios vio que todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo el mal. Porque el enemigo logró revelar a los hombres, volverle la espalda a Dios. Y lo sigue haciendo. Y el creyente que se descuida, rueda como pelota. No se descuide. Necesitamos mantenernos en oración. Necesitamos congregarnos. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos testificar de Cristo. Necesitamos servir al Señor. En la medida en que nos mantenemos en esto, el enemigo tiene menos posibilidades. Ocupémonos en lo espiritual y el enemigo va a tener menos posibilidades. Allí la palabra del Señor nos dice que este personaje fue echado del tercer cielo, tuvo un lugar allí. Tal vez Ezequiel nos ayuda un poquito más a visualizar en el capítulo 28. Dicen los versos 12 hasta el 21. Ahí usa como figura un personaje de un determinado reino que en alguna medida tristemente tipifica. Y dice el verso 12, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, virilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día, observe este detalle, hasta el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. ¿Está oyendo? Y eso nos enseña algo importantísimo. Sean los ángeles o sean el pueblo de Dios, Dios no tiene ningún robot que opera bajo, qué sé yo,
una forma mecánica, sino que los ángeles, de acuerdo a esta escritura, eran personajes creados con libre albedrío, con libre decisión, o si no, no hubiera podido ese personaje revelarse, allí estaría todavía. Pero igual que el hombre fue creado con libre albedrío. El evangelio se predica, pero no se impone. Muchas veces he repetido esto, el evangelio es persuasivo, es convincente, pero Dios le deja la libre decisión. Y muchas veces se deja entrever que el hombre, si quiere, se salva o si quiere, se condena. Tal vez más específicamente lo dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces el ser humano tiene la libre decisión de creer o no creer. También dice Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Unos decidieron no creer, otros hemos decidido creer, amén. Sí. Todos hemos oído el mismo mensaje, solo que unos lo rechazan y otros lo reciben. Allá en el cielo operaban libremente en la comunión con Dios, en la hermosura de la presencia del Dios Altísimo. Imagínate, ahí se describe la belleza de este personaje. ¿Sí? Y de repente ahora se ve como, yo no sé, como un miserable en el universo que pretende poder, adoración, pero encontramos que la belleza la tuvo antes de su caída. Sí, amén. Y una belleza increíble, hermano. Hay que leer ese pasaje allí con detenimiento. Y dice la palabra del Señor, verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Wow! Todavía no se ha consumado la etapa total del plan de Dios contra Satanás. Está operando. Y dice 1 Juan 5:19, a los creyentes, nosotros somos de Dios, pero el resto, dice, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sigue operando, capitaneando ese mundo, ¿sí? Porque aún no se ha dado la consumación del juicio de Dios sobre este personaje. Pero a raíz de lo que hemos leído, entendemos, hermanos, por qué se vale del anticristo en el último tiempo y descarga todo su enojo y su ira en blasfemia contra Dios, contra los santos, y cómo trata inclusive de profanar el templo. Ese personaje
hará grandes estragos a través del anticristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 7, que por eso ese personaje es enemigo de Dios. Dios lo echó, le quitó el esplendor, la belleza y está destinado a hacer el terror. Aclaremos cositas. Cuando el diablo sea arrojado al infierno, no será un rey en el infierno. No será el mandamás, será un tizón más. Porque tratan de ponerlo allá como un rey sentado en un trono y todos los perdidos allí, en un fiestón. Allí no hay ninguna fiesta. Allí es de terror. Y mirarán a este personaje y probablemente le descarguen todas las acusaciones. Es de tormento, dice la palabra del Señor, el infierno. Y aclaramos eso porque en el mundo de los incrédulos trata de dársele un lugar ahí. No tendrá ningún lugar. Y en vez de ser un rey, dice, será un espanto, será terror. Dice ahí Daniel capítulo 7, versos 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y nuevamente se enfoca el tiempo de más terrible y propiamente de operación malvada del anticristo, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y allí hay cositas importantes también que aclarar, y es que antes que ese personaje cobre lugar en esta tierra, Jesucristo viene por su iglesia. Es importante dejar claro que la tribulación no tiene que ver con la iglesia. La tribulación es un tiempo para aquellos que han rechazado el evangelio. Es un tiempo donde especialmente Dios tratará con el pueblo de Israel y la inmensa bondad y misericordia de Dios mantendrá predicando el evangelio del reino y multitudes se van a convertir. Y cuando aquí habla de santos no habla de la iglesia, habla de los santos que son salvos en el tiempo de la gran tribulación. Solo que allí las cosas son más difíciles. Ya el Espíritu Santo no está allí. Y entonces la persona tendrá que luchar contra la marca, luchar por subsistir, porque no podrá nadie comprar ni vender si no tiene la marca en la mano o en la frente. Ojalá tenga donde producir, pero también dice que se entregarán unos a otros. Probablemente se negocie, porque dice que te construye una imagen que hace hablar quien no ha recibido la marca y quien no adora a la bestia. Entonces, será un tiempo donde los santos de esa época la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal. La semana pasada leímos allí un poquito, volvamos allí, en Apocalipsis capítulo 6.
Verso 9, para recordar que los santos en la gran tribulación la van a pasar muy mal. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? ¿Por qué causa fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, y ponga atención, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos con ellos. Porque el que no reciba la marca, muchos van a ser asesinados. Muchos oirán, qué sé yo, se esconderán, pero será un tiempo terrible. Hoy la iglesia tiene un glorioso honor de que el Espíritu Santo mora no solo en el corazón del redimido, sino que opera en la vida y desarrollo de la iglesia. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría sobre vosotros. Y cuando Cristo ascendió, el Espíritu Santo vino a la tierra a morar con la iglesia y a sellar a todo aquel que recibe a Jesucristo como Salvador personal y en adelante para guiarlo. La iglesia tiene un inmenso honor. Cristo la redimió de todo pecado, de toda maldad, y le ha prometido, hay promesas maravillosas, donde hace ver que lo que viene no tiene que ver con los creyentes. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 9, principalmente el verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Cómo se conoce la gran tribulación? Como el día de la ira del Todopoderoso. ¿Sí? El verso 10, allí en segunda Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, dice, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el verso 11 llama a motivarse. Sí, primera Tesalonicenses 5, dice el verso 11, por lo cual, es decir, en base a esa enseñanza maravillosa, por lo cual animaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos motivarnos en la dicha que tienen los santos, e inclusive ese debe ser un estímulo extra en la predicación del Evangelio, donde se le puede explicar a la gente la dicha que implicaría aceptar a Cristo y de las cosas que se librarían, ¿verdad? Porque lo que viene no tiene comparación histórica. Hemos oído cosas terribles. Cuán terrible debe haber sido el diluvio, ¿no les parece? Tanto que Dios decidió no enviar otro. Cuán terrible era, ¿no? Cuán terrible fue la vivencia en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuán terrible fue eso, ¿sí? Cuán terrible fue, por ejemplo, para los judíos en el año 70 después de Cristo. Cuán terrible fue para los judíos y los creyentes el tiempo de la gran masacre
donde no solo murieron alrededor de 6 millones de judíos, sino muchos creyentes. Pero la Biblia enseña que lo que viene no tiene comparación. Es algo mucho más terrible de lo que pudiéramos imaginar o percibir. Será un tiempo terrible y sin comparación. Con la aparición del anticristo, también la maldad y la corrupción se va a agravar. Y hay razones específicas. Con el arrebatamiento de la iglesia, desaparece la sal y la luz de la tierra. Pareciera que el creyente o la iglesia no es muy influyente, pero tiene una poderosa influencia contra el desenfreno del pecado y la maldad. Aunque usted, digamos, no lo aprecie, su presencia como creyente entre su familia hace la diferencia. Usted en su barrio donde trabaja hace la diferencia, porque usted es sal y luz en medio de las gentes. Pero llega un momento en que la sal y la luz desaparecen de la tierra. Y entonces la maldad se va a desembocar. Allá en 2 Tesalonicenses 2, dice que la venida de Cristo no será sin que antes venga la apostasía. Y ya estamos hablando religiosamente, porque la maldad no solo implica un mundo desenfrenado, sino también un mundo religioso totalmente perdido y engañado. Y esto no quedará en evidencia sino hasta el momento mismo en que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada. Y entonces quedará todo lo que no es. La palabra del Señor nos dice allí en algunos pasajes hermosos. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre el versículo 1 y los versículos que siguen. Los tesalonicenses estaban ansiosos de la venida de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo a través de Pablo busca aclararles a ellos, porque algunos estaban renunciando a sus trabajos, no se estaban dedicando a nada, estaban a la expectativa de la venida de Cristo. Entonces surge la aclaración de parte de Dios. Y dice el verso 1, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, allí está hablando de la venida de Cristo por la iglesia, el arrebatamiento. Pero dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, y aquí vea la diferencia entre el verso 1 y la frase final. Por favor, son detalles que hacen la diferencia doctrinal. Dice el verso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí está hablando de otra cosa. No está hablando de lo mismo del verso 1, está hablando de otra cosa. El día del Señor
está hablando del tiempo de la gran tribulación. Está hablando del tiempo de la ira del Todopoderoso. Y nosotros no caminamos allí, nosotros nos vamos a reunir con el Señor. Así enseña la palabra. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y ya está hablando de la segunda venida literal de Jesucristo a la tierra, no del arrebatamiento. Es un texto que enfoca varios aspectos. Y entonces allí la palabra del Señor dice que Jesucristo no hará su segunda venida hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y eso sucederá al final de la tribulación, al final de los 3 años y medio de, ¿cómo diríamos aquí? De perversidad del anticristo. En esos últimos 3 años y medio, ¿quién lo va a sacar de circulación? ¿Quién le va a poner orden? Jesucristo en su venida. Amén. Entonces, es un texto que hay que leer con cuidado, con detenimiento. El verso 1 dice una cosa. Y ya el verso número 2, en la última parte, enfoca otra cosa. Y en el verso 3 se llama a no dejarse engañar, a poder diferenciar, discernir, porque si no, muchas doctrinas están predicando hoy que la iglesia pasa por la tribulación. Algunas doctrinas, a raíz de una interpretación allí equivocada, dicen que la iglesia estará hasta la mitad de la tribulación. Y eso no lo enseña la palabra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y dice el verso número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué cosa? Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de exactamente la mitad de la tribulación, cuando se mete al templo y se hace adorar por Dios. Dice el verso número 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene la aparición de la apostasía y el hombre de pecado? Dice allí la palabra del Señor, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque tiene su tiempo. Y está enmarcado en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué cosa? El tiempo del anticristo, de la aparición de este personaje. La semana pasada hablamos que se conjetura mucho sobre esto. Y algunos dicen que es el Papa, que otro es el yerno de Trump, y otro que es un rabino en Israel. Y bueno, pienso que esto habla de los falsos cristos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos es el anticristo. Yo creo con todo mi corazón de que ese personaje ya existe. ¿Dónde está? No sé. Pero está esperando su tiempo. ¿Y por qué creo eso? Con todo mi corazón. Porque yo creo que Jesucristo viene. Sí, amén. Creo que la venida de Jesucristo está cerca. Y si hagamos una suposición y Cristo viniera esta semana, ojalá que así sea, amén.
Pero supongamos que viene esta semana, ya ese personaje tiene que estar listo. ¿A dónde? No sé. Es un hombre con características muy especiales. ¿Sí? Va a impactar, va a impresionar. Creo que no hay un hombre ahorita en el campo político que tenga la grandeza y magnitud que la Biblia da a ese personaje, o que la Biblia habla de ese personaje. Por lo menos no lo hemos oído. Y si lo hay por allí, está escondido, esperando su tiempo. Porque no vendrá hasta que venga, hasta que Cristo se lleve a su iglesia. Dice el verso 7, porque ya está en acción. Es decir, desde los tiempos del apóstol Pablo, el diablo viene planeando y echando a caminar. Sí, pero nosotros estamos en el último tiempo. Sí. Y cuánto más este plan se ha desarrollado. Cuando uno leía Apocalipsis 11, cuando el anticristo mata a los 2 testigos, hace, no sé, 50 años atrás, decía que todo ojo lo verá, todos los pueblos y naciones lo verían. Y había la pregunta del millón, ¿cómo? Hoy no hay nada que suceda en uno u otro lado que no lo veamos en vivo y a todo color. Sí. Dice la palabra del Señor en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará. Y ahí la palabra del Señor está mostrando que el único que tiene poder para detener es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y no va a ser ni antes ni después, sino en el tiempo que Dios ha determinado que suceda. ¿Y cuándo será esto? Cuando el Espíritu Santo y la iglesia parten de la tierra. Entonces se manifestará y empezará con un pacto de paz y a hacer alianzas. Y una de las grandes alianzas, aunque la Biblia lo describe como un personaje ateo, no cree en Dios, no cree en nada. Este personaje va a hacer una alianza, inclusive con el mundo religioso, y cabalgará el poder religioso sobre el anticristo en ese tiempo de paz. Pero llegará un momento, cuando llega a la mitad del tiempo, que ese personaje destruye el poder religioso. Ya tendrás que leerte Apocalipsis 17. Pero dice la palabra del Señor, y vamos a terminar allí, hermanos. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Es un plan del diablo, la venida del anticristo. Dice la palabra, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allí la palabra del Señor, hermano, nos describe cómo Dios permite, porque Dios puede frenar esos factos allí antes de que empiece. Pero Dios es un Dios de justicia.
y en su tiempo y en su momento manifestará su justicia, su juicio, su gloria y pondrá orden en este planeta. Pero antes tienen que suceder cosas. No nos preparemos para lo que viene, preparémonos para la venida de Cristo. Pero ¿qué propósito tiene Dios al informarnos? Porque recuerde esto, la Biblia es para el creyente, no para el incrédulo. Entonces, ¿por qué Dios tiene interés en informarle a usted de esto? Para que usted pueda entender. Mi amado hermano, el honor que usted tiene al haber sido salvo en Cristo. Gócese en el Señor, viva para el Señor, pero también esto está allí a la puerta. Y el Señor quiere informarnos esto para despertar nuestro corazón a la necesidad de predicar el Evangelio ahora, porque multitudes caminan a ese tiempo y probablemente hay familiares suyos, padres, madres, hijos, no sé, amigos, vecinos, gente que usted quiere que están caminando al tiempo de la gran tribulación. Entonces Dios quiere que usted se despierte, hermano, que usted le predique a otro el Evangelio. Hágalo. Ore a Dios para que Dios le dé el valor y la fuerza para hacerlo. Y ore a Dios para que Él ponga delante de usted la gente a la cual quiere usted que le hable. Gracias al Señor que Cristo no vino hace 45 años, porque yo hubiera quedado fuera. Recuerde que la tardanza del Señor es porque Él quiere que la gente se arrepiente y se convierta. También tiene como propósito que usted se tome más en serio su vida espiritual, su relación con Dios. Nada de ser un religioso más. Nada de ser un cristiano del montón. Debe ser un cristiano temeroso, ferviente, fiel al Señor. Dice Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Hermano director.